Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a este espacio de salud de la 8 Burgos. Hoy en nuestra sección de salud y bienestar, Ana Mate nos va a dar trucos para conseguir que los niños puedan comer frutas y verduras. También les vamos a contar la historia de Nora. Es una pequeña de 2 años que al poco de nacer le diagnosticaron una enfermedad de las denominadas raras. Es el síndrome nefrótico congénito finlandés, una enfermedad que padecen 6 personas en España, y estarán aquí los padres de Nora para contarnos su historia y cómo está siendo la experiencia y la vida de esta niña. También vamos a hablar con una profesora del Niño Jesús, una profesora de química que ha realizado una tesis para diagnosticar y para corroborar que realmente los jóvenes y adolescentes de Burgos no tienen sobrepeso. Luego se lo vamos a contar. Comenzamos. Y como cada lunes comenzamos nuestro espacio de salud con nuestra clínica de Artropos. César Puello, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? buenas noches, muy bien. Vamos a recordar dónde está la clínica y comenzamos hablando del tratamiento de Artropos. Artropos, centro para el tratamiento del dolor osteomuscular que utiliza una terapia exclusiva, natural y eficaz para disminuir o eliminar el dolor, la termopercusión. Tratamiento de dolores comunes en manos, hombros, cervicales, región lumbar, rodillas, pies. Consulta previa gratuita. Artropos, Avenida del Cid 3, quinto F. César, vamos a recordar este tratamiento exclusivo de la termopercusión que solo cuenta, ¿no?, la clínica Artropos. Efectivamente, es un tratamiento que solo tenemos aquí ya desde hace ya 22 años, fíjate. Y bueno, es un tratamiento, fíjate que en estos 22 años no hemos cambiado, sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque es muy eficaz, es el mejor tratamiento que yo conozco con diferencia. Y es un tratamiento muy sencillo a la vez. Consiste, como vemos en las imágenes, es una percusión mecánica con golpecitos, son 120 percusiones por minuto, ¿vale? Esta percusión provoca una regeneración, provoca un efecto regenerativo. Se basa en un principio médico y natural que dice que toda célula que se daña en su estructura de una forma artificial se regenera. Entonces la percusión provoca ese daño artificial en la zona que estamos dañando para que se produzca una regeneración de esa zona, ¿vale? A la vez de la percusión, el equipo que tenemos emite un calor microondas, un calor que penetra 13 centímetros de la piel, llega hasta la articulación más profunda, hasta las rodillas, hasta la espalda, las vértebras lumbares, la cadera, todos los huesos del tobillo, de las manos, llega hasta ahí. Lo que hace es vasodilatar, aumenta el riego sanguíneo por dentro y consecuentemente acelera ese proceso regenerativo que hemos comenzado con la percusión. ¿Qué dolores estáis tratando en Artropos? Pues mira, Verónica, estamos tratando dolores muy comunes, fíjate, desde tantos años ya, pero dolores muy comunes que padece mucha gente. Dolores como por ejemplo la artrosis, pues que la artrosis puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Estamos tratando artrosis de la columna, tanto cervical como lumbar como dorsal. Tratamos fibromialgias, también artrosis del hombro, también mucha gente que tiene dolores de hombro, del codo, de artrosis de las manos, artrosis de las caderas, de las rodillas, de los pies. Claro que se provoca un dolor, además provoca un dolor que no es espontáneo, sino un dolor duradero, que como no hagas nada, encima la artrosis va a más. Bueno, pues eso es uno de los tratamientos que hacemos. Luego están también los típicos accidentes laborales, por ejemplo, lesiones de columna, muchas, que por ejemplo hernias discales, contracturas musculares debido a posiciones repetitivas. Hay muchas personas trabajadoras que están trabajando 8 horas diarias en la misma posición y que se contractura la musculatura, por ejemplo, la zona de la espalda, la zona dorsal, los trapecios o los gemelos o las manos. Muchas personas que están manipulando cosas que acaban con tendinitis en los brazos. Bien, pues eso tratamos también muy bien. Y luego ya pues el otro sector ya son de lesiones deportivas.
Estamos colaborando con 2 clubes importantes, el Burgos Club de Fútbol y un club de baloncesto en silla de ruedas, y les tratamos a esos jugadores y claro, esos se recuperan enseguida porque lo que padecen es un problema muscular. Y son jóvenes y se recuperan muy pronto, ¿verdad, César? ¿Qué ventajas presenta la termopercusión frente a otros tratamientos? Mira, pues varias ventajas. Primer ventaja, que es un tratamiento natural completamente. No hay ningún riesgo de tomar ningún medicamento ni ninguna operación, ni hay que hacer tampoco esfuerzos físicos. En la máquina que tenemos lo hace todo por la persona. Una persona lo único que tiene que estar es sentada o tumbada tranquilamente y la máquina actúa en la zona que está dañada y provoca la regeneración que hemos hablado anteriormente. Luego otra ventaja muy importante, que es un tratamiento duradero. Ten en cuenta que estamos consiguiendo regenerar el tejido. Hay tejidos que se regeneran más rápido que otros, pero regeneramos el tejido. Entonces la mejoría es mucho más duradera que con otros tratamientos. Esta es la segunda ventaja. Y luego pues otra ventaja más es que es un tratamiento muy asequible a todos los bolsillos. Estamos, fíjate, hemos tratado a miles de pacientes en estos 22 años y pacientes de todo tipo, desde el típico pensionista jubilado hasta la persona empresaria que no tiene problemas de dinero. Entonces, en este sentido, también es otra gran ventaja, que es un tratamiento muy asequible. Siempre hablamos de ventajas, pero ¿qué desventaja tiene este tratamiento? Mira, Verónica, la principal desventaja que tiene este tratamiento sobre todo es la rapidez en cuanto a la mejoría. Es decir, hay personas, generalmente, este tratamiento en las primeras sesiones, incluso la persona está peor. Incluso porque ten en cuenta que estamos percutiendo en la zona, provocando un daño artificial, aunque es un microtraumatismo y la persona no siente dolor durante el tratamiento, sí que en cambio puede estar un poco con más malestar los primeros días. Por ejemplo, pues como que se han dado o tienes agujetas o algo de eso después de hacer un esfuerzo sin mirar. Entonces, esta es la principal desventaja, que no se nota la mejoría rápidamente como que si tomas un medicamento. No, es una mejoría mucho más lenta, pero por lo tanto también es una mejoría mucho más duradera también. Entonces, bueno, esta es un poco la ventaja y la desventaja y la ventaja a la vez. ¿Y por qué hay partes que se recuperan mejor y no es necesario, ¿no?, repetir ese tratamiento? Mira, pues eso sobre todo es por, mira, las partes del organismo, lógicamente, todo el organismo está irrigado por vasos sanguíneos, por venas, por capilares. Los que más irrigados están son los músculos y eso es lo que mejor se recupera. Cuanto más irrigado está una parte del cuerpo, mejor se regenera, se recupera. Entonces, un músculo enseguida se recupera, con poquitas sesiones ya una persona se regenera, y además que lo más importante, que luego no tiene que volver, no se vuelve a degenerar, sino que se mantiene regenerado y activo. ¿Por qué? Porque el músculo está trabajando constantemente. Se volvería a degenerar o a atrofiar en este sentido si el músculo no se trabaja, se vuelve otra vez a no trabajar. Entonces sí, se acabaría atrofiando y haría falta otra vez volver a reactivar con la termopercusión. Pero una vez que se ha reactivado ese músculo, no hace falta que se vuelva a tratar porque ya está activado. En cambio, los huesos son diferentes. Los huesos son los que menos capilares sanguíneos tienen, los que menos irrigación sanguínea tienen y por lo tanto son los que tienen menos capacidad regenerativa, los que les cuesta mucho más regenerarse. De todos estos no hace falta ser médico ni experto para observar que una persona mayor pues luego le cuesta mucho más curarse de una fractura, le cuesta mucho más que de una herida. Por una herida se cura enseguida. Una fractura, que ya es un hueso, tarda mucho más en soldarse, tarda meses incluso. Entonces, bueno, pues por eso mismo, porque esos capilares sanguíneos que irrigan el hueso se han atrofiado. Y hay muchas veces que incluso con los capilares sanguíneos ya no corre la sangre por esos capilares sanguíneos, y entonces el hueso se va
va aumentando la osteoporosis del hueso, va disminuyendo de tamaño, por eso hasta las personas mayores va disminuyendo de tamaño, porque no tienen riego sanguíneo. Y por eso, sobre todo lo que son las partes duras del cuerpo, es decir, huesos y luego otras partes, se regeneran y tienen menos capacidad de recuperación que las partes blandas. En este sentido, entonces, todo lo que sea partes blandas, músculos, se recuperan mucho mejor. Bueno, pues ya saben que si tienen algún tipo de lesión de las que hemos ido contando, ¿por qué no? Probar este tratamiento natural que, como siempre decimos aquí, además, la primera consulta es gratuita. Eso César, es. gracias. Muy bien, a ti. Vamos a recordar dónde está Artropos y seguimos con más cita previa. Artropos, centro para el tratamiento del dolor osteomuscular que utiliza una terapia exclusiva, natural y eficaz para disminuir o eliminar el dolor, la termopercusión. Tratamiento de dolores comunes en manos, hombros, cervicales, región lumbar, rodillas, pies. Consulta previa gratuita. Artropos, Avenida del Cid 3, quinto F. Y hoy en nuestra sección con el Instituto de Implantología Implante vamos a conocer más procesos de implantes. Hoy conocemos los cigomáticos. Para la rehabilitación oral con implantes dentales, en el caso del maxilar superior, se necesita hueso por debajo de la zona de la nariz, hueso que en ocasiones se va perdiendo. Por un lado, tenemos diferentes técnicas que nos van a permitir reconstruir ese maxilar hasta un cierto punto, como son los injertos de cadera, injertos de tibia, injertos de hueso del mismo paciente, o incluso biomateriales totalmente fabricados que se denominan senoinjertos, en los cuales podemos intentar reconstruir. Con los senoinjertos vamos a reconstruir pequeños y medianos defectos. Con los injertos propios del paciente vamos a reconstruir zonas grandes. El principal problema de la técnica regenerativa es que el hueso injertado se reabsorbe o infecta. En el caso que funcione, se suele reducir su volumen entre un 20 y un 30%. Y a veces pues tenemos que recurrir a la colocación de implantes cortos, cosa que puede llevar a forcejeos con la prótesis y a fracaso final de estos implantes. Existe otra técnica que son los implantes cigomáticos, que son unos implantes colocados en la zona del pómulo cuando no hay maxilar, que nos van a permitir llegar hasta la boca e insertar una prótesis. Tiene mucha mayor tasa de éxito, sobre todo, por ejemplo, incluso en pacientes con una gran ausencia de maxilar o con pacientes que se han resecado todo ese maxilar. Llega un momento que la cirugía regenerativa no llega a conseguir rehabilitar todo ese maxilar. Los cigomas son una técnica que implementan y mejoran a los injertos óseos. Además, son un procedimiento mucho más sencillo, ya que no requieren una zona donante. La tasa de éxito es muy similar a los implantes normales, dado que son implantes realmente colocados en la zona del pómulo. La técnica se realiza bajo sedación consciente o bajo anestesia general, dependiendo de la gravedad del caso. Lo que sí que es cierto es que todos estos pacientes que son rechazados por la mayoría de las consultas, nosotros o todos los cirujanos que colocamos implantes cigomáticos, entre ellos nosotros, vamos a poder restaurar esas bocas de la manera más adecuada, con la mayor tasa de éxito. Además, el paciente dispondrá en 24 o 48 horas de unos dientes provisionales fijos, anclados sobre los implantes cigomáticos, como es la carga inmediata. Permitirá también devolver la estética adecuada a la boca del paciente y su funcionalidad. Durante los meses de cicatrización, el paciente deberá tener ciertas precauciones. Si bien es cierto que durante los meses de cicatrización el paciente no puede morder cosas excesivamente duras, va a tener que tomar dieta blanda o semiblanda. La tasa de éxito de los implantes es alrededor del 97%. Estamos hablando que los implantes dentales normales tienen un 98%, un poquito más. Estamos hablando que los injertos óseos tienen un 70%. Y además no permiten reconstruir todo el volumen, en muchas ocasiones, de maxilar que falta,
y por otro lado, pues en un 30% de casos no funcionan y además en un 70% lo que ocurre es que el volumen injertado mengua. Por lo que el implante ha de estar anclado en un hueso peor y da problemas. Hoy en día en implante confían en los implantes cigomáticos para todos aquellos pacientes que carecen de maxilar. Además, son uno de los centros formados por la persona que inventó los implantes. Eso lo que nos permite es tener un conocimiento muy amplio de la técnica, ser uno de los centros que está innovando la técnica para mejorarla. Incluso hoy en día pues utilizamos una técnica quirúrgica inferior al milímetro. ¿A qué me refiero? Que a la hora de colocar esos implantes tenemos una precisión entre 0 y 1 milímetro máximo, una desviación máxima de 2 milímetros a la hora de colocarlo. Eso no es nada para la técnica de cirugía tradicional. Los implantes dentales pueden durar toda la vida, pero para conservarlos en un estado óptimo requieren de exhaustivos cuidados de higiene bucodental y evitar los malos hábitos como es el tabaco. Además, se recomienda también visitar de forma regular la clínica odontológica para revisar el estado de los mismos. Nos encanta esta sección para que nuestra dietista Ana Maté pues nos siga dando consejos de alimentación. Ana, muy buenas noches. ¿Qué Buenas tal? noches, Verónica. Hoy vamos a dar trucos, seguramente para muchos padres que nos están viendo, cómo conseguimos introducir, ¿no?, las verduras y las frutas en los niños, porque es algo complicado, ¿no? A ver, es complicado, a la vez que a veces no es tan complicado, depende de niños. Normalmente, la gran mayoría, los niños lo que hacen es rechazar la verdura, sobre todo por el color. En el momento que ven un color verde oscuro, es esto no me gusta, o esto no lo voy a comer, o esto me da asco. Hay que tener en cuenta que es verdad que las verduras al final tienen un sabor fuerte, incluso hay algunas que tienen un sabor amargo, como pueden ser las alcachofas o algo así. Entonces hay que intentárselas introducir de la mejor manera posible para que ellos pues lo vayan tolerando poquito a poco. Es cierto que al final es intuitivo e instintivo que los niños comen para saciar el hambre, o sea, no comen como nosotros igual más por placer. Entonces, en ese caso lo que son los azúcares, los cereales o las féculas es algo que les sacia más, por tanto es algo que ellos prefieren eso antes de comer una fruta o una verdura que no les sacia tanto. Y también, por ejemplo, se sabe que es algo innato que el que nos guste los dulces o al que los bebés les guste el dulce. Y sin embargo el comer algo salado o algo agrio o algo amargo es algo que debemos de aprender, por eso está la inclinación de los niños, según van probando ciertos alimentos, inclinarse por unos o por otros. ¿Cuándo tienen que comenzar, sobre todo los padres, a introducirles las frutas o las verduras? A ver, las frutas y las verduras se incluyen ya, incluso cuando son bebés, a partir de los 6 meses, en modo papilla o en modo puré. Lo que pasa es que van introduciendo las verduras poquito a poco. Empiezan con las verduras que son más dulces o aquellas que no son tan fuertes, como es la zanahoria o la patata, el calabacín, el puerro o la calabaza, y luego se van introduciendo poquito a poco el resto de ellas, según también la tolerancia de cada niño. Y luego, antes del año o a partir del año, ya se empiezan a comer en entero, según también los niños la tolerancia que tengan o que tiendan o no a masticar. Se debería de comer unos 200 o 300 gramos de verdura, estamos hablando de verdura en crudo, de lo cual si lo vamos a hacer en puré nos va a salir más cantidad a un niño, o sea, a un niño igual le sale 250 o 300 de puré con esa 200 gramos no es mucho, no es poquitito. de verdura. Pero una vez que tú lo vas a añadir el agua, en el caso del puré, pues la cantidad se aumenta a 250, 300 y mínimo deberían de comer una pieza de fruta al día, de lo cual cuando hablamos en niños que va todo por turmis o triturado, la cantidad se aumenta porque estamos hablando que no dedican ese periodo a la masticación y cuando dedican tiempo a la masticación les conlleva más tiempo, entonces comen menos cantidad. ¿Qué trucos podemos hacer para introducírselo? Pues a ver, en el momento de introducirlo lo bueno es jugar mucho con las verduras y con las frutas, o sea que los niños también lo vean un poco como juego y que si tienen una edad en la que ellos pueden ser cómplices a la hora de elaboración de esos alimentos, perfecto. Las frutas, la mejor manera de meterlos es al principio en zumo o introduciéndolo con yogur o con algo que a ellos les guste, una cuajada o algún lácteo que ellos coman habitualmente. Y en cuestión de las verduras es bueno, lo más sencillo que hace todo el mundo es los purés, porque es algo que ellos no ven y se lo puedes introducir como tal. Pero la mejor manera de introducirlo también es acompañándolo a aquellas comidas que a ellos les gusten, en cuestión de carnes o pescados, pues meterle guarnición, unas judías verdes, un poquito de patata cocida o un poquito de zanahoria.
También se puede jugar con aquellos alimentos que a ellos les gustan más, como es la pasta, el arroz o la lasaña, introduciendo esas verduras en esa pasta, en trocitos muy pequeñitos, salteados, para que ellos vayan tolerando esos sabores y luego podérselo meter en entero. Al igual que las hamburguesas, que a todos les gusta, pues qué bueno meter lo que es la lechuga, el tomate, lo que todos solemos comer, para que ellos lo vayan probando, que está como camuflado, y una vez que ellos vayan tolerando esos sabores, podérselo meter ya directamente en entero. Las tortillas también es una buena manera de meterlo. Aquellas tortillas que tienen jamón york, pues meter unos trocitos pequeños de calabacín, unos trocitos pequeños de berenjena, y es una manera que se hace mucho más fácil el introducirles las verduras. O como vemos en las imágenes, ¿no? Realizar formas animales, eso, ¿verdad? Con las muchas veces es eso, y hacerles cómplices a la hora de elaboración de pues hacer formas, vamos a hacer un árbol o hacer una cara, y si nos conlleva un tiempo en el cual la verdura se pueda enfriar, pues luego meterlo un poquito al microondas para calentarlo y ya está. Pero siempre que les hagamos cómplices en participar en ello, les va a ser muchísimo más fácil introducirlo. Vamos a recordar, Ana, qué características nutricionales tiene la verdura. Pues tanto la verdura como la fruta son muy ricas en vitaminas y minerales. Dentro de las vitaminas siempre suele destacar la vitamina C, que además lo que es antibacteriana, por tanto los niños es algo que les favorece muchísimo. Pero también son muy ricas en fibra, lo cual les hace pues facilitar ese tránsito intestinal y que los niños no tengan estreñimiento, y son muy ricas en agua, lo cual quiere decir que tienen el organismo totalmente hidratado y sus funciones vitales son, vamos, perfectamente correctas. Y que les vean, ¿verdad?, a los padres comer fruta, que el otro día hablábamos, ¿verdad?, de lo que cuesta comer la fruta, no solo en los niños, sino también en los adultos. Es que hay que empezar por eso. Al final tenemos que pensar que incluso ni a los adultos nos gustan todas las verduras ni todas las frutas. Algo que hay que hacer mucho hincapié es en que los niños vean a los papás comer esos alimentos, porque a lo mejor la primera vez que lo ven no les llama la atención, pero si ellos lo ven de forma consecutiva, que tú lo comes y dices qué rico está, qué bueno está, ellos al final se acaban fijando en eso, aunque nosotros no nos demos cuenta. Y cuando ellos lo ven de forma repetitiva, igual te dicen que no una vez, que no dos, pero si tú se lo haces de forma consecutiva y le haces ver como que es algo que simplemente lo prueba, no llevar a una discusión dentro de la comida para que ellos no lo vean como algo a lo cual coger manía, al final lo acaban introduciendo por ellos mismos. Vamos a dar un menú, vamos a decir, por cierto, que si tienen alguna pregunta para Ana, que de aquí se la vamos a contestar, escríbanos al correo citaprevia@rtvcil.es. Ana, vamos a dar un menú saludable para mañana. Bueno, pues para desayunar, como siempre, pues tomar un vasito de leche, ya sea con café o colacao, dependiendo de lo que desayune cada uno, y vamos a comer un trocito de pan, pero con embutido, con jamón york o pechuga de pavo, y podemos introducir, si queremos, un poquito de tomate triturado o en rodajas, como nosotros queramos. A media mañana vamos a meter una fruta o una pera, por ejemplo, y para comer vamos a hacer una menestra, que tenemos la opción de hacerla nosotros mezclando las verduras o simplemente utilizar una menestra congelada. Yo siempre digo, utilizar antes lo congelado que lo que viene en bote o en conserva, que no lleva conservas y las propiedades se conservan mucho mejor. De segundo, meter pues un pollo con pimientos y tomate, que ese pimiento y tomate lo podemos hacer en plan de salsa o lo podemos hacer en plan de guarnición de ese pollo. Y de postre, pues una pera, una mandarina o una naranja, ahora que están de temporada. Eso es. Para merendar, vamos a tomarnos ahora, que ya lo variamos otra vez, pues un vasito de leche con unas galletas o con unos biscotes, lo que más nos gusta a nosotros. Y para cenar, pues una tortilla de calabacín, patata y cebolla, pero que la patata vaya cocida o hervida, no frita. Vamos a decir, no es una tortilla de patata, ¿no?, donde se le echa calabacín, que está bien buena, por cierto. ¿Cómo hay que elaborar esa tortilla? Pues a ver, la patata lo que hay que hacer es hervirla o cocerla, no freírla, el calabacín saltearlo junto con la cebolla. Entonces, una vez que tengamos esos tres ingredientes, unificarlos lo que es al huevo batido y hacernos la tortilla como nos podemos hacer cualquier tortilla de cualquier otro tipo. Y de postre, pues una manzana, ¿vale? Que si nos gusta asada, pues la podemos hacer asada o en compota. Para que no tenga tanto aceite, ¿verdad? Eso es, para que sea un poco más saludable de lo normal. Ana, gracias de verdad por habernos acompañado. Te esperamos el próximo lunes. Gracias a ti, Vero. Nos vamos a ir unos minutitos a publicidad y después estaremos aquí con los padres de Nora.
Seguimos aquí en Cita Previa y ahora les vamos a contar la historia de Nora, una pequeña de 2 años que al poco de nacer fue diagnosticada con el síndrome nefrótico congénito finlandés, una enfermedad de las denominadas raras que en España solo afecta a 6 niños. Sus padres luchan día a día para que esta pequeña que están viendo en pantalla salga adelante. Estamos aquí con sus padres, Emma, Jesús, muy buenas noches, ¿qué tal? Y con esta preciosidad de pequeña de 2 añitos con Nora. Hola, Nora. Y hola, Nora. Bueno, Emma, Jesús, contadnos qué es el síndrome nefrótico congénito finlandés. Pues es una enfermedad de las que se consideran raras, pero no porque no se haya estudiado de ellas, sino porque poquitas personas lo tienen. Es una enfermedad que afecta a los riñones y lo que sucede es que los riñones no tienen filtro. Entonces los riñones sirven, las funciones para filtrar lo bueno y expulsar lo malo, ¿no? Pues en sus riñones lo que sucede es que expulsa todo, tanto lo bueno como lo malo. Y entonces tienen que medicarla con una medicación bastante fuerte que lo que hace es ir matando el riñón, no del todo, para que así el filtro del riñón sea un poquito más pequeño y quedarse con proteínas y nutrientes que de la otra manera expulsaría. Una enfermedad que fue diagnosticada al poquito, ¿no? A los 4 meses. A los 4 meses de nacer. Nora, ¿cómo recibisteis esa noticia? Hombre, pues es muy duro. Muy mal. Mal porque encima pues la noticia la recibió Emma sola en la habitación del hospital, entonces muy mal. Y bueno, escuchar que lo primero que me dijeron es no tengas ninguna esperanza que se va a morir. Y claro, escuchar eso, que el día anterior había estado tu hija en casa, normal, que supuestamente no tenía nada, escuchar que se iba a morir, tan de repente, pues hombre, es algo que no se lleva nada bien, y menos sin estar con nadie. Es decir, prácticamente no nos dieron ningún tipo de esperanza, ¿no? De que iba a sobrevivir, pero Nora tiene ahora mismo 2 años. ¿Cómo ha sido ese camino? Pues hombre, estuvimos, la primera semana estuvimos en el hospital de Burgos, que fue donde se lo diagnosticaron, que el diagnóstico fue claro, y ese mismo día, el 27 de marzo, se lo diagnosticaron y nos dijeron que eso, que no había posibilidad de que la niña siguiera para adelante. Y decidió el nefrólogo meterla a quirófano para ponerla una gastro, para comer por la tripita. Y claro, al no ser el momento adecuado para hacerlo, entró en la UCI. Y estuvo 3 semanas en la UCI, aquí en la UCI del UBU. Y la verdad que cada vez iba peor, nosotros no veíamos ninguna mejoría, era o estar igual o ir a peor. Tiene que ser duro, Emma, ¿verdad, sí. Jesús? Y ya lo hablamos entre los dos, que nosotros queríamos otra opinión, porque veíamos que el nefrólogo de aquí, pues creíamos pues, que no sabía hacerlo, porque era el primer caso en Burgos. Entonces les pedimos que nos llevasen a Madrid. Bueno, pedimos que nos llevasen a cualquier sitio. Sí, que no sabíamos... un sitio, ¿no? De que tuvieseis, ¿no? Una segunda opinión. Sí, y ya pues nos mandaron a Madrid y allí fuimos en abril. Y llegamos en abril, claro, allí pues, es todo súper viejo, el Hospital La Paz. Y cuando entramos, pues dices, joni, no sé si hemos hecho bien, pero sí, lo hicimos muy bien. ¿Apostasteis, no, por ello? sí. Sí. A pesar del riesgo, a lo mejor, que podía conllevar, Sí, aquí nos ¿no? decían También. que, Lo pusieron muy mal. que se iba a morir en el camino. Bueno, es que como siempre escuchamos que se iba a morir, pues ya dijimos, es que tenemos que hacer algo. Si se va a morir aquí, pues por lo menos probar que otro sitio, otras personas. Digo, igual en otros sitios sí que tienen otra salida. Y ya lo decidimos. Y la fuerza interior, ¿no? Yo creo que tiene Nora, esta pequeña también. Está claro, que la fuerza es de ella. ¿Qué os dijeron en la Clínica de La Paz? Pues cuando llegó el primer día nos entró, estaría pues 4 horas entre que la ponían en la UCI, porque que llegó con 14 bombas de medicamentos. Y claro, eso es muchísimo. Entre que la colocaban, ella estaba sedada, estaba entubada, o sea que ella no creo que se acuerde de nada, porque estaba totalmente dormidita. Pues estuvimos hablando con la nefróloga, que es una doctora, la tenemos mucho cariño. Y nada, nos explicó, es que habla mucho esa doctora, y entre todo lo que habló, pues la escuchamos que, pues como mucha esperanza. Y entonces la paramos y la dijimos, pero nos estás diciendo entonces que no se va a morir. Y nos dijo que no había habido ningún caso que por esta enfermedad se haya muerto, que puede tener muchas complicaciones la enfermedad y poderse morir, pero no de la enfermedad en sí.
Y claro, pues escuchar eso, después de haber estado escuchando un impacto, ¿no? También para vosotros. Hospital. Bueno, a Nora la vemos estupenda, porque no para, está aquí habladora, moviéndose, no paras, Nora. Cada vez menos, ¿a que sí? Allí Sí, también conocisteis, ¿verdad?, a la asociación NUPA, una asociación yo creo que también os ha abierto muchas puertas, ¿no? Sí. Pues ¿Quiénes son ellos? ¿Cómo se pusieron en contacto con vosotros? es una asociación que la formaron 3 padres de trasplante multivisceral, sus hijos. Quiere decir que más de un órgano dentro suyo es trasplantado. Y nosotros en Burgos estuvimos buscando asociaciones, fuimos a la del riñón de aquí de Burgos y nos dijeron que no nos podían ayudar en nada. Y entonces nos quedamos un poco pues sorprendidos porque no encontrábamos ninguna ayuda de ningún tipo. Y pues NUPA en el Hospital de la Paz está muy metido y gracias a una enfermera nos puso en contacto con la directora, que es Alba. Y vino Alba un día con nosotros a hablar y nos abrió las puertas de la asociación, aunque no es la misma enfermedad no es la misma enfermedad a la que se dedica la asociación que la que tiene Nora, pero bueno, por lo menos nos ayudan, tienen 2 pisos en Madrid cerca de La Paz para poderse quedar los familiares, para estancias largas de los niños, entonces... Os ayudan también, creo que con talleres terapéuticos, también. ¿no? ¿De qué la sirve a Nora, aparte de todos los medicamentos, no tratamiento medicinal que tiene que tomar, esos tratamientos terapéuticos? Pues la daban fisio en el hospital. Claro, hay que tener en cuenta que después de estar 4 meses en una UCI sedada, pues la niña lleva 4 meses como mínimo de retraso motor. Entonces la fisio allí en el hospital sí que pasaba un fisio, pero si además tienes el apoyo de una asociación que todos los días viene, juegan con ella, la van viendo el desarrollo, pues hombre, te ayuda mucho. Luego también tenían Reiki, que es como otra alternativa a la medicina, así un poquito por llamarlo de alguna manera. Y simplemente es el apoyo, el verte allí en un hospital 3 meses, que es horrible tener que estar allí todo el día. Y solo que vengan a estar contigo, que pasen tiempo con tu hija y todo, pues se agradece. Y la verdad es que con ellos nos hemos sentido muy queridos. ¿Y ahora cuál es el camino? Nora necesita un trasplante, ¿no? de riñón. Yo creo que, Emma, tú eres compatible, ¿no? Para ese trasplante. Nos hicieron las pruebas y somos compatibles. Lo único que después de varias pruebas me han encontrado que tengo piedras en el riñón. Justo ahora. Sí, ahora justo. Son pequeñitas, pero claro, si esas piedras crecen en un futuro y yo le he donado un riñón, no es lo mismo que tener que estar solo con... O sea, a ver, que me explico bien. Tenemos 2 riñones. Si tú en un riñón tienes piedras pequeñitas, en 2, pues más o menos, los cálculos, sí, más o menos tu cuerpo puede llevarlo bien. Pero si te quitan un riñón y solo te quedas con uno y en ese te salen las piedras, pues entonces podría causarme a mí una enfermedad. Y claro, ellos no pueden hacerlo, o sea, por ética no se puede de un enfermo sacar 2. Entonces me están haciendo ahora más pruebas, que me han vuelto a repetir todo, a ver si esas piedras son genéticas o puede ser que sean por alimentación o por beber poco agua. ¿Ese trasplante de riñón qué supondría, Nora? Pues la medicación ya no tendría que tomarla y sería pues una calidad de vida bastante buena, porque ahora toma 20 jeringuillas diarias de medicación, la tenemos que pinchar todas las semanas, cada 15 días ir a Madrid, toma Sintrón también. Entonces, ¿Cómo es su día a día? Pues... Ahora mismo, ¿cómo la veis vosotros, ¿no? Después del sufrimiento, ¿no? También que habéis pasado. Ha mejorado mucho y la verdad que cada vez va mejor. La llevamos al centro base también aquí en Burgos y sí que la ven que va poquito a poco, pero va bien. O sea, ya anda. En el momento que la llevamos al centro base por primera vez, es que casi no se movía, no se giraba ni de lado ni nada. Hijo, y ahora ya anda, que igual al lado de un niño de 26 meses que tiene, igual sí que parece más pequeña, pero bueno, cuando tenga 5 años se habrán llegado... De momento la vemos bien. Además es guapísima, ¿eh? Muy guapa, sí. Hay que decirlo. Cada 15 días, ¿verdad? Vais a Madrid y lo que estáis haciendo sobre todo es movilizaros, dar visibilidad, ¿no?, a esta enfermedad. Sí, porque... A ver, aparte de nosotros con la asociación, que ya es una enfermedad rara, lo de ellos que necesitan trasplante multivisceral,
que eso es trasplante de más de un órgano, porque han visto que si te trasplantan varios órganos, dos, imagínate, de un cuerpo, tu cuerpo puede ser que lo rechace, pero cuando trasplantan el pack que llaman, que es muchos órganos de un mismo donante muerto, entonces el cuerpo responde mejor. Entonces esa es una enfermedad también muy complicada, y ayudarles también a que todo salga a la luz y que se vea que estas enfermedades existen, que se puede ayudar siendo donante, que también eso está en España somos pioneros en donaciones, pero aún así, si fuéramos más, porque es que en realidad después ¿para qué queremos los órganos? Pues simplemente el hecho de que lo vayan conociendo, y eso está muy bien. Jolín, el otro día estuvimos aquí en el Alcampo y la verdad es que se volcaron muchísimo con la causa. O sea, yo no me imaginaba que iba a ir tantísima gente. Dando calendarios, ¿verdad? Solidarios. Sí. Traéis un libro que es de la asociación NUPA, ¿verdad? Para dar visibilidad. Es una historia, ¿verdad? De un niño, ¿no? Con una enfermedad diagnosticada de esta denominada rara. Eso es. Y cuenta la historia un poquito de los niños de la asociación que necesitan un trasplante multivisceral. Y es el niño, desde primera persona, que cuenta la historia de cómo es vivir en un hospital. Y está muy bien porque así los niños sanos se ponen en el lugar de estos niños que están enfermos, que muchas veces si no te toca o no le toca a tu amigo, no te enteras de que puedan existir este tipo de cosas, y que una familia tenga que estar un año entero en un hospital o yendo cada 15 días como vamos nosotros. O sea, te crees que tener un hijo es simplemente que salga bueno, que estudie y ya está. ¿Qué os supone también ir cada 15 días a vosotros? Yo ahora mismo no puedo trabajar, porque claro, no puedo trabajar porque cada 15 días tienes que ir al hospital. Luego, quién sabe si la tienen que ingresar, porque si Nora coge un catarro no es como si lo coge otro niño. Tiene bajas las defensas, ¿no? Este año de momento no hemos tenido ningún ingreso, pero el año pasado, por ejemplo, las navidades las pasamos en el hospital. Y entonces, pues sí que es mucho cambio el tener un niño sano o que esté malito. Nosotros con ella la vas viendo y como cada vez la ves mejor, pues se te va olvidando un poquito esos tiempos de la UCI y demás. Pero hombre, es duro. Luego aparte es muy buena, porque le gusta mucho el agua. Esto es un claro ejemplo de que no hay que perder nunca, ¿verdad? La esperanza. La esperanza. Emma, Jesús, que se la quiten. Os doy las gracias de verdad por habernos acompañado, por contarnos esta historia y que sigamos viendo crecer y sana a esta pequeña. Mira, adiós. Gracias. Pues muchas gracias. Venga, gracias. Vamos, además hablábamos de los donantes de sangre, porque la provincia de Burgos además precisamente está de enhorabuena. El número de donaciones de sangre ha vuelto a subir este año, consiguiendo un total de más de 19.000 donaciones. Desde la Hermandad de Donantes de Sangre no se conforman con estos datos, y aunque felicitan a todos los burgaleses, siguen animando a la población para intentar superarlos. Las donaciones de sangre vuelven a aumentar en la provincia. Así lo ha confirmado la Hermandad de Donantes de Sangre reunida el pasado sábado en la capital burgalesa. 19.699 donaciones que puede que coloquen este año a Burgos como primera provincia de España en índice de donaciones. Al día de hoy, casi a falta de confirmar, como primicia os podría decir que ayer me dijeron que me parece que este año somos la primera provincia en índice de donaciones de España. Estábamos siendo la segunda y este año creo que vamos a ser la primera en índice de donaciones. Pese a las buenas cifras, afirman que el objetivo siempre es el mismo, superarse. Para ello, este año la ciudad contará con 2 nuevos puntos de donación, el Hospital Universitario y el Teatro Principal. Pues puntos nuevos, ahora mismo tenemos como primicia el hospital, el UBU. El tercer viernes de cada mes en el UBU va a haber una donación, y el primer viernes de cada mes en el Teatro Principal. Esas ya se van a mantener para todo el año. Respecto al perfil de los donantes, la mayoría siguen siendo mayores. Por eso, desde la Hermandad quieren animar a los jóvenes recordándoles que cada donación puede salvar 3 vidas.
Más del 80% de los adolescentes de Burgos tienen un peso normal. Una profesora de química del Colegio del Niño Jesús ha realizado una tesis que corrobora que las tasas de sobrepeso y obesidad en los jóvenes de la capital son inferiores a la media del país. Y precisamente estamos aquí con la autora de esta tesis, con Lourdes Aldea, profesora de química del Niño Jesús. Lourdes, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy bueno, bien. no hay que alarmarse entonces, ¿no? Con los adolescentes de Burgos, porque siempre hay una alarma, ¿no?, social. Cuidado con el sobrepeso de los niños. En principio no. Su sobrepeso no es excesivo, mucho menos que en otras comunidades autónomas y desde luego con otros estudios realizados, pero sí que igual la forma de alimentación ya sería otra cosa en cuanto a la corrección que pueda tener o no esa forma de alimentarse. Realmente no ingieren más calorías de las debidas, el balance energético es correcto y por eso su peso evidentemente es correcto en la mayoría de los casos, sí, cerca de más del 80%, sí, está muy bien, ¿no? Aproximadamente un 83%, si nos fijamos en los baremos de la OMS, estaría en peso correcto, sí. ¿Cómo se desarrolló, Lourdes, esta tesis? Hay que decir que es una tesis que presentaste, ¿verdad?, hace poquitos días, Pues hace un mes en la Universidad de Burgos. Hace un mes. Y bueno, es una tesis del área de nutrición y bromatología de la Universidad de Burgos, donde yo llevo trabajando muchos años, junto con mi directora y mi maestra, que es Sara Alonso de la Torre, una de las titulares del área de nutrición. Y bueno, empezamos hace tiempo con distintos proyectos de la Junta de Castilla y León sobre esto, fundamentalmente, sobre estudio de adolescentes, de su composición corporal, también planteándonos cómo podíamos llegar a ellos, precisamente por esto, ¿no?, para prevenir posibles enfermedades de adultos, que estábamos hablando, que tengan un peso correcto, pero no solo ese peso correcto que te comentaba antes, sino también, pues, bueno, esa alimentación más correcta, porque bueno, si has visto un poquito, tienen algunos déficits en algunos alimentos, como son frutas, verduras, cereales integrales, nos excedemos un poquito con la proteína y también con los dulces, sobre todo refrescos y chuches, pero en general, bueno, es una población saludable, que tiene que ser todavía más saludable si corregimos esos pequeños detalles, temas, ¿no? Sí, detalles. Son un estudio o una tesis, ¿no?, que se realizó, Lourdes, con jóvenes entre los 12 y los 18 años, sí, ¿no? Eso es. Y sobre todo, ¿en qué alimentos hay que alarmarse más en los jóvenes que consuman? Bueno, alarma, vamos a ver, hay que comer de todo, vamos a basarnos en eso. El tema es que hay que comer más de unas cosas que de otras y sobre todo está claro la incidencia perjudicial de algunos alimentos que, si, bueno, sabemos las pirámides nutricionales, ¿no?, que a todos nos han enseñado, se encontrarían en el extremo de la misma. Ellos fallan fundamentalmente, según nuestro estudio, en el consumo de frutas, como os he dicho, de verduras, son muy bajas, la manita que siempre nos recomiendan de 5 raciones diarias de frutas y verduras, no se cumple con Ni mucho. Una vez, ¿verdad? No, muy poquito, sobre todo de verduras. Las frutas bajas, pero las verduras nos cuesta muchísimo más ingerirla y desde luego, como tú antes me comentabas un poco fuera de programa. Sí, pues, aquí tenemos una sección, ¿verdad?, de salud, Lourdes. Hoy precisamente hablábamos de esto, ¿no?, de lo que cuesta comer las frutas, y no solo en los adolescentes, sino también en la gente más mayor. Claro, no, es que al fin y al cabo los responsables de nuestros niños y adolescentes somos nosotros y claro, el que algo se haga costumbre y se haga un hábito depende fundamentalmente de los adultos. Si tú desde pequeño te vas acostumbrando a seguir unas pautas, es como algo natural en tu vida hacerlo y por tanto lo harás de una forma también natural. Evidentemente, si nosotros no lo hacemos, ellos no. Entonces sí que sería conveniente, pues quizá proponérnoslo, ¿no? Y decir, bueno, pues por lo menos sabemos que tenemos que tomar 5 al día entre frutas y verduras, pues algo puede ser en zumo. Siempre es conveniente que la verdura, menos una ración, sea cruda. Es decir, proponernos ese objetivo de mejorarlo. Y poco a poco, pues bueno, que eso también se haga un hábito en nosotros, lo haces habitualmente y lo haces, pues eso, sin pensarlo. Lourdes, tú tratas a diario, ¿no?, con jóvenes. ¿Tienen claras las ideas de lo que es la nutrición? Sí, hay cosas que sí, hay otras que no, evidentemente, que se confunden, pero cada vez se va aplicando más estos conceptos desde que son pequeños, ya niños en primaria, bueno, ya en infantil, en sus libros de texto sí que se trabaja el tema de la nutrición, de las pirámides, de las raciones. Ellos sí que saben, lo que pasa que a veces es difícil
es difícil llevarlo. El comedor escolar es un buen instrumento, lo que pasa es que a partir de los 12 años estos niños ya no van al comedor escolar, entonces esa comida ya no estaría controlada. Muchos comen solos, porque ya son mayores y los padres trabajan y se les puede permitir. Entonces, claro, a veces esa autonomía, que además económica, que también tienen de poder salir y comprarse cualquier cosa, su gusto, cualquier alimento que les apetezca, pues claro, ahí también puede llevar a esos consumos que hemos hablado también excesivos, ¿no? De determinados refrescos o chucherías que no les viene bien. Hablas de los refrescos, ¿no? De las chuches, de los azúcares. ¿Ha aumentado mucho su consumo al cabo de los años? Sí. Yo creo que sí, que antes era mucho más esporádico, una chuchería era como un premio mucho menos habitual, ahora ya es muy alto, prácticamente la mitad o más, 5 veces a la semana consumen chucherías. Y el azúcar, ¿no?, que llevan estos refrescos, ¿no? No es consciente, claro, a lo mejor la gente, no es consciente la gente de la cantidad de azúcar que lleva un refresco de cola o de naranja limón, son barbaridades, y sí, es muy alta la cantidad, si lo vemos por cucharadas es tremendo, son muchas, entonces no somos conscientes, ¿no?, de lo que lleva, y claro, eso al día, pues sí que supone un problema, porque como te decía antes, está en la punta de la pirámide, lo que significa que es un consumo ocasional. 5 días a la semana evidentemente no está siendo un consumo ocasional. Son algunos detalles, ¿no?, del resumen de cifras que salen de esta tesis, donde hemos dicho que el 83%, ¿no?, de los adolescentes de Burgos tienen un peso normal. Sobre todo, ¿cuál es el objetivo que queréis conseguir con este libro? Bueno, lo primero, hacernos una idea de cuál es la situación, porque entendemos que para poder pasar información a la gente, primero tienes que saber cuál es la situación, ¿no?, de qué partes. Entonces nosotros hicimos un estudio sobre sus conocimientos y también sobre su composición corporal y sobre sus hábitos alimentarios y de otro tipo, de deporte, etcétera, ver un poquito en general en qué situación estábamos. Entonces nuestro objetivo es poder concienciar a la gente de que es importante la prevención, que si esto lo cogemos a tiempo van a ser adultos mucho más sanos, que vivan mucho más tiempo, pero con lo que es importante, con una calidad de vida mejor. Hay enfermedades claramente que están asociadas a consumos excesivos y a la falta de otros alimentos, y esa prevención creemos que es realizable y que las instituciones, por supuesto, y todo aquel que pueda, como son los padres, también debemos todos colaborar en esto, ¿no?, en que ellos sepan orientarles y desde luego facilitarles el que puedan consumirlos. Pues Lourdes, te damos las gracias por habernos acompañado aquí a Cita Previa. Gracias. Muy bien, a ti. Y contigo ya nos despedimos. Más salud el próximo lunes a partir de las 10 de la noche. Gracias por acompañarnos. Chao.